Amada Iglesia de Dios, a través de la plataforma que es Zoom y la presente, hermanos, cada uno de ustedes reciban el saludo de paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pueden acomodarse, hermanos. Sí he venido en una secuencia ordenada, hermanos, en cuanto a la parte de los Hechos de los Apóstoles. Mi hermano pastor por la mañana concluyó el capítulo 2, ¿es correcto, hermano Iván? Entonces, bajo esta realidad, hermanos, nos toca analizar, bueno, a través de la programación del rol de obreros, nos toca analizar lo que es Hechos de los Apóstoles, del 1 al versículo 10. Cada uno de los expositores, hermanos, que ya han sido varios, entre ellos ayer también por la tarde-noche en la recepción del sábado, nuestro hermano Abraham Gordillo, hoy nuestro pastor, y la semana anterior algunos de nuestros obreros, quizá nuestro mismo pastor también abriendo preámbulo a lo que es el hecho de los apóstoles, se han manifestado quizá a través de el mismo tópico de cada uno de ellos, de la personalidad y la forma de manifestar este libro, lo que es una realidad, hermanos, cada una de esas acciones que van teniendo, o de esos hechos que han tenido precisamente los apóstoles, hermanos. El escritor pareciera que de un momento a otro salta y rompe, hermanos, el acontecimiento, el marco referencial que tenían los versículos anteriores, y se introduce a uno de una manera muy ágil y muy vertiente. Esto para la gente que inicia, hermanos, en el estudio de la Escritura, permítanme decirlo, parece una locura, hermanos, y es difícil entender, hermanos, a veces el seguimiento. Gracias a nuestro Dios, gracias al propio estudio individual y colectivo de cada uno de ustedes, hermanos, podemos tratar de diferenciar y de situar, hermanos, en nuestra mente y el corazón, ¿sí?, este tipo de hechos, este tipo de historias, hermanos, que van enmarcando precisamente estos acontecimientos importantes donde está inmerso el Espíritu Santo, hermanos. Recordemos que al principio aquellos varones con tristeza veían cómo partía el maestro, y ahora el narrador nos sitúa en el capítulo 3. Quisiera también poderme introducir que a través de la forma de llamado o del llamamientos, hermanos, que han tenido o tuvieron muchos de estos apóstoles, y en particular, hermanos, en estos 10 versículos, sitúa a dos de ellos, a Pedro y a Juan, hermanos. Y quisiera yo poder manifestar de ellos alguna parte muy referenciada que tenemos en la Escritura, pero que con ello nos manifiesta la realidad que se situaba nuestro Señor al llamarlos, al decirle: quiero que seas parte de mi equipo de trabajo. Permítanme así decirlo. Las actividades, hermanos, a desarrollar, y al parecer el elemento humano, el factor humano, en este momento, cuando se habla del capítulo 3 del 1 al 10, no era al parecer ni el adecuado ni el más propicio, hermanos. Quizá en la mayoría de las organizaciones buscan el perfil del candidato para poder desarrollar precisamente el puesto, hermanos, y en ello alcanza a ver relaciones industriales, recursos humanos,
el perfil del candidato para poder en este momento, no solamente en el área específica, que es muy importante a desarrollar, sí mantener precisamente el perfil que requieren la mayoría de las organizaciones. En esta organización que estaba formando el maestro, ¿sí? En ello pareciese que era de entrada el no tener un resultado óptimo, un resultado propicio. Al no tener de entrada personas adecuadas, al no tener personas, también utilizo el término, hermano, personas aptas para poder desarrollar esto. El estilo, la forma en que el maestro hace estos llamamientos, ahora con un conocimiento de causa, hermanos, pues lo podemos entender y en ello a lo mejor no nos cuesta mucho trabajo, hermanos. Algunos de nosotros nos situamos ahí precisamente y decimos, bueno, pues si en esto pasó en los apóstoles, ¿qué ha pasado en mi propia persona? ¿Qué ha pasado en las personas con las cuales convivo en la iglesia, donde no manteníamos las características adecuadas ni el perfil adecuado? Pareciera que el plan del maestro al meter o al introducir a las personas bajo aspectos también de conocimiento, de metodologías y de técnicas, el resultado de esa caja negra, hermanos, permítanme así manifestarlo, pues el proyecto no iba a tener éxito. Vean ustedes acerca de lo que menciono y en ello hay una realidad y la realidad es la propia Escritura. Vayan a Mateo, hermanos, libro de Mateo, en su capítulo 4. En su versículo 18. También la invitación es para nuestros hermanos del Zoom, ¿sí? Que abran su escritura y también puedan ir analizando junto con la iglesia presente. Mateo 4, versículo 18. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Verso 19, y díceles, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Verso 20, ellos entonces, fíjense algo importante, hermanos, ellos entonces dejando luego las redes, le siguieron, hermanos. Aquí, hermanos, pareciese que el elemento humano, desde la propia presencia y el propio llamado del maestro, va sufriendo modificaciones de pensamiento, de conducta y de comportamiento. Es muy probable que la experiencia de Pedro, la experiencia de su hermano Andrés, era en situaciones muy relajantes, hermanos, y muy relajantes muy probablemente en el habla, y con esto hablo un lenguaje fluido, soez, ¿sí? Muy probablemente con algunos comportamientos y algunas acciones donde en ello no eran los adecuados ni los más aptos para poder recibir ese llamamiento. El maestro así lo quiso, el maestro así lo estableció en la selección y en la reclutación de su personal, hermanos. Oh misterio, hermanos, oh profundidad de el conocimiento. Verso 21. Del verso 20 al verso 21 quisiera también poder manifestar lo siguiente. Al parecer, aquí nos habla el escritor en una forma sencilla y muy ágil, pero dice, y pasando de allí, no sabemos qué tiempo, hermanos, si haya sido esto inmediato, esto haya llevado unas horas, esto haya llevado unos días,
esto haya llevado una semana. Simplemente el escritor nos dice, y pasando de ahí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Verso 22, importante, y ellos, dejando luego el barco y a su padre, ¿qué hermanos? Le siguieron. Al parecer, también la forma de hablar del maestro para en ese momento dejar lo que estaban de entrada realizando, hermanos, pero también el escritor tiene una profundidad mayor, hermanos, al parecer dejando en ello, lo entendemos así, muy probablemente, familia, amistades, amigos, reputación, ¿sí? Y nuevamente la reputación, cuando la reputación, aunque es negativa, en ese momento, a veces es cuando pareciera que es uno más visto de la gente, hermanos. Y esto no sé si me dé a entender o esté entrando yo en algún término donde a veces no me explico, no me alcanzo a entender qué quiere decir esto, que tenían popularidad a veces de la gente. A veces cuando, la majadería es mayor, a veces es uno, a veces bien visto de la gente, hermanos, y de decir permítanme los términos, hermanos, sí tiene pantalones, sí tiene agallas, sí tiene carácter. Y a veces eso pareciera que también en la propia corriente de las aguas, eso también a veces nos jala a muchos de nosotros. Mateo 23, ahí, pero no es capítulo, hermano, es el versículo 23, ahí inmediatamente. Fíjense lo que dice y veamos el cambio, y un cambio donde va en un proceso, hermano, no es un cambio quizá al 100%, pero sí es un cambio donde va ese proceso. Y rodeó Jesús toda Galilea, importante, hermanos, un aspecto, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿En dónde, hermanos? En el pueblo. ¿Irían ya inmersos Pedro y Juan, hermanos? Es mi pregunta, hermanos. ¿Ya irían inmersos en ese equipo de trabajo Pedro y Juan, hermanos? Muy probablemente, no nos señala el escritor, pero importante aquí, luego el maestro empieza a trabajar en esta selección. Yo recuerdo, hermanos, y permítanme aquí a lo mejor llevar en años, de aquellos años de la juventud, también traté, como muchos de ustedes, a través de la preparación, hermanos, y en ello recuerdo que me le acerqué en aquellos años de los 80, hermanos, hace muchos años, pero un grato recuerdo. Me acerqué a un profesor que también le dije, ingeniero, le digo, deseo poder realizar toda una serie de prácticas para ir viendo. Sabía que tenía su empresa, su consultoría privada, particular, y me dijo, vente, Abraham, y eso. Lo sorprendente que independientemente de a veces no ver a lo mejor a quién seleccionaba, hermanos, creo que lo hizo de buena voluntad y de una buena disponibilidad. Llegó la quincena, hermanos, pues yo esperaba que en ese momento, quizá al menos para la parte de lo que entendemos, un estudiante que se va iniciando o alguien que quiere empezar a trabajar, pues al menos muy probablemente para los camiones, muy probablemente si me fuera bien, quizá para el alimento de aquella quincena que había transcurrido. Y no les digo en restaurante, hermanos, sino simplemente una comida como lo entendemos de una manera sencilla. Lo sorprendente fue, hermanos, que aquel ingeniero, aquel profesor, creo que me vio con ojos de misericordia.
me entregó en aquel momento un salario de un profesionista. Empecé a contar el dinero y sabía de la cifra que era, y yo le dije: ingeniero, el dinero que usted me está otorgando, la verdad no es justo. ¿Por qué? Porque no cumplo todas las especificaciones que se requieren para recibir este salario. El hombre de muy buena manera me dice: tómalo, Abraham, te va a servir. De aquí en adelante tu esfuerzo tiene que ser mayor, más delicado, más concentrado, y se te está pagando por un aspecto de tipo profesional. Veo al maestro, y me refiero al Señor Jesucristo, y rodeó Jesús toda Galilea enseñando, hermanos, en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomando y tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguían mucha gente de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte del Jordán. Era, hermanos, no había tiempo para quizá un proceso de un aula, hermanos, como conocemos, o de un espacio muy reservado para estos dos personajes, para Pedro y Juan, sino que inmediatamente el escritor nos menciona que los empieza a interactuar en un campo laboral, pero el maestro, y al fin al cabo enseñando. ¿Qué, hermanos? ¿Qué más hacía? Enseñando, predicando, y ¿qué, hermanos? Otro elemento importante ahí, y sanando. Estos aspectos en la mente de estos personajes, ¿sí?, no únicamente de Pedro y Juan, sino muy probablemente de los otros agregados también, ya se establecían. Pero inmediatamente el versículo 24 dice que corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas, ¿qué, hermanos?, enfermedades. Al parecer Pedro y Juan inmediatamente entraron en un campo, hermanos, en un campo que es difícil poder entender. Aquel personaje que los llamó, aquel maestro que los llamó, en ese momento les empezaba a mostrar cuál era el trabajo, cuál era precisamente las actividades a realizar. Y ellos, permítanme decirlo, así lo considero, no sé, quisiera a lo mejor también oír o que ustedes pudieran manifestar en su mente, hermanos, muy probablemente su sentir. En ese momento no había más tiempo, hermanos, y el choque mental de aquellos personajes decían: bueno, pues perdón, este llamamiento mantiene algunas características difíciles de entender, ya que al maestro le llegaban toda persona con enfermedades y con males. Les puedo decir, hermanos, que para este momento el proyecto del maestro, así lo entendemos, y también el proyecto poco a poco de Pedro y de Juan mantenía las características de un proyecto de vida. Seguramente a través de las acciones de su maestro, a través de los ejemplos y a través de la propia ejecución en cuestiones de sanar a la gente, de otorgar en ese momento de la parálisis un bienestar físico a muchos de los que llegaban. En eso fue precisamente desarrollándose Pedro y Juan en particular, y en ese momento fue poco a poco
su experiencia. Vamos a Mateo 16, por favor. Mateo, capítulo 16. Y en su versículo 13, hermanos. Veamos el desarrollo de el personal que había llamado el maestro. Verso 13, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14, y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15, Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pareciera que tan solo en unas vueltas nada más de los días seguramente que vivieron aquellos discípulos al lado del Maestro, pudieron entender, hermanos, ese plan y ese proyecto de un plan de vida para ellos y un plan de vida para la propia humanidad. El Maestro, bajo una tesitura de un conocimiento mayor, hermanos. Esta interrogante, hermanos, muy probablemente a nosotros nos los hubiera preguntado el Maestro, y si no tuviéramos la experiencia ni el Espíritu de Dios en nuestro ser, quizá nuestra respuesta no fuese también la adecuada como la que fue de parte de Pedro. Verso 15, y Él les dice, ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Simón Pedro. ¿Y por qué Simón Pedro, hermanos? ¿Y por qué Simón Pedro en ese versículo 16, hermanos? ¿Que no había más de los que estaban ahí bajo ese planteamiento del Maestro? ¿Por qué Pedro, hermanos? Algunos de nosotros dirá, bueno, pues muy probablemente a lo mejor, hermano Abraham, por la edad entendemos o hacemos el supuesto que es por la edad. Muy probablemente porque en un momento fue de los que primero llamó y al parecer pues tuvo quizá una pequeña más experiencia en cuanto a esto. ¿Qué había sucedido más bien en el corazón de Pedro, hermanos? ¿Qué había sufrido el corazón de Pedro, hermanos? Habría sufrido un cambio total, hermanos, un cambio de manera particular, un cambio de manera espiritual, hermanos. El propio Espíritu había descendido con él de tal manera que esta expresión, hermanos, no sé si alguien de ustedes tenga conocimiento, hermanos, cuántas veces se utiliza esto, y no me refiero únicamente, más bien me refiero en cuanto a la respuesta, hermanos. ¿Quién respondieron de esta manera como lo hace Pedro? Y le dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Seguramente, hermanos, pongo mi mano así y manifestando a lo mejor 5 personajes y a lo mejor me quedo muy grandes, hermanos, porque este conocimiento únicamente había penetrado nada más en muy contados personajes de la Escritura, donde sabían que verdaderamente el Cristo era el Hijo del Dios viviente. Entonces,
Respondiendo Jesús, verso 17, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Ya aquí importante también, el maestro le interesa seguramente aquella respuesta del alumno. Está mi hermano Daniel Duarte entre nosotros y él como buen docente, hermanos, seguramente él entiende esto. Cuando viene la respuesta del alumno y esta respuesta mantiene algo más, hermanos, algo más que ser simplemente eficaz, sino es ser términos de eficiente, ir hacia la parte de la excelencia. El maestro también entra y le dice: entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado también en los cielos. Al parecer, esta proyección que hace el maestro en su mente también, nuestro Señor Jesucristo, haciendo la referencia de Pedro en particular, hermanos, no es tema, ni en ese momento tengo ahorita los elementos para poder justificar este verso 18-19, pero lo que sí entendemos, hermanos, que la base del conocimiento, hermanos, la base de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al pensamiento, en cuanto a su espíritu, en cuanto a la propia fe del maestro, iban a estar vinculados a un personaje con estas características, como lo es Pedro, hermanos. Importante, hermanos, importante aquí para el conocimiento de cada uno de nosotros. Pedro, después de ser tomado de la orilla, hermanos, y diciendo: deja tu red, porque ahora tomarás las redes para pescar hombres, hermanos, en ese momento va sufriendo un cambio en su vida, de tal manera que ahora va entendiendo un propósito divino, un propósito de calidad, un propósito de vida para él y un propósito de vida para los que le rodean, hermanos, para la gente que está a su lado. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron: ¿y vosotros decís quién soy yo? Y Pedro respondiendo: tú eres el Hijo del Dios viviente. En este proceso de cambio, hermanos, hay muchos aspectos a denotar, muchos aspectos que son importantes, y los invito, hermanos, a que vayan a el Mateo capítulo 17, tan solo una hoja más, hermanos, y veamos algo también importantes. Verso, se los di, hermanos, capítulo 17, verso 14, hermanos. Sitúen ahí la atención. Y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y parece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y él ha presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. ¿Sí? Pareciera que aquí el reclamo o la observación, dejémoslos en ese término, la observación de aquel padre con respecto al maestro, y se le ha presentado a tus discípulos
y no le han podido sanar. Verso 17, la respuesta del maestro. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele acá. Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él, y en el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? ¿Por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Los términos los leemos. La intensidad, hermanos, de estos discípulos no la sabemos. Muy probablemente con tristeza, quizá en alguno de ellos hasta en un sentimiento melancólico. ¿Por qué no lo pudimos hacer, maestro? ¿Por qué, si hemos visto que nos has enseñado, si hemos visto de tu espíritu, si hemos visto de tu enseñanza, si hemos visto de tu sanidad, por qué no lo podemos hacer? Verso 20, y Jesús le dijo: por vuestra incredulidad. Quizá este término, hermanos, ustedes lo pudieran equiparar, hermanos, y pudiera ser a lo mejor en diferente intensidad o en diferente tópico o con diferente significado para nuestra vida, porque de cierto os digo que si tuviereses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino ¿por qué, hermanos? Por una oración y ayuno. Pareciera que el maestro también empieza a hacer toda una serie de recomendación, empieza a hacer toda una serie de observaciones a su equipo de trabajo, un equipo de trabajo muy cerrado, hermanos. Entendemos y lo hemos visto 12, y cada uno de esos 12 con su personalidad, con su forma de vida, hermanos. Yo les puedo decir que alguna vez también en una experiencia, hermanos, laborable en una empresa alemana, y es un farmacéutico, a lo mejor la mayoría pueden ustedes situar en el farmacéutico. Había muchos años después de esa experiencia, la primera que conté de este ingeniero, al parecer realicé todos mis exámenes, me veía viable para poder ocupar aquella plaza, y aquella plaza y aquel puesto a desarrollar nunca llegó, hermanos, nunca llegó. Es cuando a veces como estudiante, como gente que empieza a laborar, pues viene una serie de situaciones tristes, hermanos. ¿Por qué se dieron? No lo sé, hermanos. Lo que sí alcancé a poder visualizar, que hay unas empresas que también, y bajo su perfil, hermanos, quizá no era uno el más apropiado ni el más adecuado. Y no lo digo por conocimiento, hermanos, para ese momento, sino lo digo a veces por estatus y por elite para las organizaciones. El maestro en este tipo de organizaciones permitía una serie de elementos que a veces no alcanzamos a entender y a comprender el pensamiento de nuestro maestro. Después de haber convivido y aprendido del maestro Pedro y Juan, hermanos, sabía que también había otros apóstoles que también eran instrumentos también de nuestro Dios para realizar algunas tareas que eran necesarias que se ejecutaran por parte del maestro. Vamos, hermanos, a la cita que nos es necesaria, Hechos de los Apóstoles en su capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, vamos tratando de analizar
esta parte que nos fue asignada a través de el tema de esta tarde. Pedro y Juan, hermanos, ahora los ubicamos, ¿sí?, a estos personajes juntos. Fíjense, ya bajo otro esquema, hermanos, no de mar, no con el lenguaje que tenían, no con el pensamiento que tenían, no con la forma de proceder como procedían. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la hora de nona. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su padre era traído, cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que les diese limosna. Es muy probable, hermanos, que este personaje dice que como vio a Pedro y a Juan, si en este momento este personaje, entendemos la condición física, pero si hubiera tenido a lo mejor un marco referencial diferente, muy probablemente hubiera ubicado, como en algún momento ubicaron a otros personajes también y les decían: tú anduviste con el maestro y eras parte de ese grupo de trabajo, de ese equipo, de la gente que seguía a aquel personaje. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen tan solo limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, otra vez Pedro, hermanos, pareciera que la iniciativa, en ello los compañeros atrás, en ello los dejaba, y a lo mejor quisiera poder entender esto, a lo mejor en su iniciativa, en su ímpetu, pareciera que a los otros no daba lugar. Y en este sentido hablo de los otros, a Juan. ¿Por qué no habla la Escritura a lo mejor aquí de Juan en particular? Bueno, simplemente aquí nos dice: y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y importante estas palabras que se han ahora relajado, hermanos. He oído estos términos hasta aún en ambientes deportivos, que nada tienen que ver con esto, y estas palabras fueron: levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Veamos este versículo, hermanos, el 6, lo conocemos, y lo conocemos bajo un ambiente de conocimiento, bajo un aspecto a veces muy particular, pero vean ahora a un Pedro totalmente hecho un caballero, hermanos. Lo alcanzan a ver en el versículo 8, hermano, en el versículo 7, tomándole por la mano derecha, ¿qué le hizo, hermano? Le levantó. Y luego fueron afirmados sus pies y tobillos, hermanos. Esta educación, hermanos, esta forma ahora de razonar, esta forma ahora de sentir de este discípulo, hermanos, dista mucho de aquel primer Pedro de la orilla de la mar. Seguramente entendió al maestro y lo entendía en un propósito, y sabía, hermanos, que ya no estaba el maestro entre ellos, que ahora interactuaba y lo tenía que hacer, permítanme decirlo, hermanos, a veces como lo hace el maestro con los alumnos, lo tiene que hacer ahora porque lo tiene que hacer, hermanos, y si no, permítanme decirlo, no sirve. Eso Pedro, eso Juan lo entendieron, hermanos, lo entendieron porque la enseñanza y la cátedra, hermanos, del maestro iba no solo hacia la parte del conocimiento, no iba únicamente a la parte de los buenos modales del maestro que reflejaba en sus discípulos, sino que ahora penetraba en dónde, hermanos, en el corazón,
en el espíritu de cada uno de ellos y ahora podían entender que era necesario actuar así con la gente, hermanos. Dar de gracia lo que recibieron ellos ahora, ¿de qué, hermanos? De gracia, hermanos. Verso 8, y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Verso 10, y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, la hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido a este personaje, hermanos. Ahora sí, Pedro, ahora sí, Juan, ahora sí, Juan, ahora sí, Pedro, traían la característica y la imagen de ser instrumento de nuestro Dios para el bien de cada uno de los seres humanos. Veamos lo que entendía ya Pedro a través de Santiago. Santiago 1:17, hermanos. Santiago 1:17. ¿Alguien de ustedes lo tiene, hermanos? Por favor, hermana, por favor. Gracias. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias, hermana Becky. Sí, toda dádiva y todo don perfecto, hermanos, desciende únicamente ¿de dónde, hermanos? De lo alto. Y después en el siguiente párrafo de este versículo asocia, hermanos, la grandeza de este universo, ¿sí? Y en ello la grandeza también de nuestro propio Dios. Vamos a segunda de Pedro y es segunda carta de Pedro, hermanos, y permítanme ubicar en su capítulo 1, hermanos. En su versículo 5 en delante. Vosotros también, hermanos, es la recomendación de Pedro, porque él lo experimentó, hermanos, y lo experimentó en base de conocimiento, en base a la propia práctica del Espíritu en sus seres. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad vuestra fe, virtud, y en la virtud, ciencia, y en la ciencia, templanza, y en la templanza, paciencia, y en la paciencia, temor de Dios, y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas él que no tiene estas cosas, fíjense, hermanos, habla ya en una situación grave y difícil, es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Amén, hermanos. Esta es la recomendación de un apóstol que sufrió, hermanos, sufrió también como la mayoría de los apóstoles en su vida material, en su vida secular, pero seguramente, hermanos, espera también el galardón que el Maestro le dará en aquel día final, como seguramente, hermanos, a cada uno de nosotros también el Maestro entregará este galardón. Dios les bendiga, hermanos.